Dios es Dios. Tarde o temprano su justicia se cumple. Pero Dios no está en el afán de ir ejecutando su justicia, está en el afán de darnos oportunidades de cambiar nuestra vida. Estamos viendo una serie, hemos venido hablando de un tema. ¿Quién se acuerda el título de la serie? ¿De qué estamos hablando? Jonás es el personaje, excelente, Jonás. Jonás y ¿quién? Estamos hablando de Jonás y... No, Jonás, bueno, Jonás y Dios es obvio, pero ¿cuál es el título? ¿Qué título le hemos dado? Jonás y... El post-cristianismo, Jonás y el mundo post-cristiano, exactamente. Hemos venido hablando de Jonás y el mundo post-cristiano. La semana pasada nos hemos quedado al final del capítulo 2 de Jonás, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que al final del capítulo 2 de Jonás, Dios mandó al pez a que vomite a Jonás de vuelta a tierra. Así que nos hemos quedado con Jonás siendo expulsado del pez de vuelta a la tierra. Antes de continuar, quisiera que repasemos brevemente lo que hemos hablado. Y primero hemos hablado de que estamos viviendo en un mundo post-cristiano. Y hemos definido un mundo post-cristiano como el mundo que hoy vive más allá de los principios espirituales, éticos y morales de la fe cristiana. Ya no vivimos en un mundo entre comillas cristiano, sino que vivimos en un mundo que dejó atrás el cristianismo y está más bien retornando a las costumbres del mundo bárbaro de la antigüedad. No vamos a retomar eso, ese es el tema de la parte 1 de esta serie. Si no te acuerdas, puedes buscarla en nuestro canal de YouTube. Hay una lista que se llama Jonás y el mundo postcristiano, y ahí está el primer día que hemos hablado de esto. Pero bueno, hemos hablado entonces de que en la sociedad ya no vivimos en un mundo entre comillas cristiano, sino que vivimos en un mundo que mira el cristianismo cultural, el cristianismo social como algo del pasado, y hoy encara hacia el futuro en un mundo altamente relativista, en un mundo altamente que tiene mucha autodefinición. Mi moral, mi ética, tú no puedes dictar sobre mí principios y valores, mis principios y valores son míos y de nadie más, ¿verdad? Es parte de eso. Y un mundo que ya no acepta principios universales de autoridad, ni normas universales de comportamiento, sino que ve eso como una manera de autoritarismo. Y entonces es un mundo que hoy dice, no, la única autoridad sobre mi vida soy yo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces hemos visto que ese mundo post-cristiano se parece en algunas cositas a la vida y el tiempo de Jonás. Había algunas similitudes. Por ejemplo, hemos visto que Jonás anunciaba un Dios desconocido para la mayoría de las personas. Jonás iba y hablaba de Yahvé, del Dios de Israel, y ese Dios era solo conocido en Israel, el resto del mundo no lo conocía. Hoy en día, si bien muchos han escuchado el nombre Jesús, han escuchado hablar de Diosito, muy poca gente conoce realmente al Dios de la fe. Muy poca gente conoce realmente de qué Dios estamos hablando. Pues ahora la mayoría de la población entiende un Dios diferente. Entiende un Dios que no es el Dios de la fe cristiana, es un Dios de la cultura. Entonces nosotros predicamos a un Dios diferente que el Dios de nuestra cultura, al igual que Jonás lo hacía. ¿De acuerdo? Jonás vivía en un mundo que era hostil a su fe. ¿Sí? Israel, yo les di un desafío, no sé cuántos lo han hecho, pero les dije, abran su mapa y busquen Israel. Si no vale poner en Google, ¿dónde está Israel? ¿No ve? Sino que vean su mapa y así a golpe de vista identifiquen Israel. Es chiquitito. Entonces, realmente Israel tenía su Dios, pero era un pueblo muy pequeño en un mundo hostil, un mundo alrededor que era hostil hacia esa fe. Y hoy nosotros vivimos en una situación similar. Somos cristianos, vivimos en un mundo libre, es verdad, pero las nuevas corrientes de la cultura, de la filosofía, las nuevas corrientes sociopolíticas son hostiles a la fe en general y particularmente a la fe cristiana. La primera bandera que hoy te van a mostrar es decirte la bandera de un país laico, ¿verdad? Y entonces te van a decir tu iglesia en tu casa,
pero aquí no la traigas. ¿Sí? Vivimos en un mundo hostil hacia la fe. Eso es similar con Jonás. ¿Vamos bien? ¿Estamos acá? ¿Sí? Los creyentes en el Dios de Jonás eran una minoría de la sociedad. Igualmente nosotros, los creyentes en Jesucristo, somos una minoría en la sociedad. Jonás y su fe eran la excepción, no eran la norma. El estilo de vida israelita no era la norma en el mundo, era una excepción. Los israelitas por eso entraban en contraste con sus vecinos, porque los israelitas tenían un estilo de vida distinto al estilo de vida de sus vecinos. Y hoy en día los cristianos de la misma manera entramos en contraste con la sociedad. Cuando tratamos de vivir nuestro cristianismo, no vivimos exactamente de la misma manera que el mundo que nos rodea. Tenemos otra escala de principios, de valores, otra lista de actitudes. No quiere decir que somos perfectos de ninguna manera, ni que somos personalmente mejores. Dios nos libre de creernos mejores. Somos iguales o peores muchas veces, pero apuntamos a un estilo de vida diferente. ¿Sí me doy a entender? Y ese estilo de vida diferente que emana de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nosotros, nos hace tomar decisiones diferentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces esto no es para ponerte un altar y decir, como si fueras gaucho, es que yo soy cristiano, che, aprendí de mi estilo de vida. ¿No ve? No estamos haciendo eso, estamos diciendo, yo soy cristiano, soy humilde, soy imperfecto, soy caído, pero tengo un Dios que me levanta y yo trato de vivir una vida que se asemeje a Él. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok, bueno. Vimos también algunas similitudes entre la misión de Jonás y la misión de la iglesia hoy. Vamos a ver algunas similitudes entre la misión que tenía Jonás y la misión que hoy tiene la iglesia. Para que vayamos entendiendo por qué Jonás, que hablar de Jonás, 4 domingos sobre Jonás, porque Jonás es muy importante, muy relevante para nosotros hoy. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok, Jonás vivió en un tiempo de prosperidad en el reino de Israel. Durante el tiempo de Jonás el reino le iba bien. 30 años después el reino desaparece. Hoy la iglesia en nuestra región está creciendo a pasos más acelerados que nunca antes en la historia. Estamos en una época de relativa prosperidad. Hace 20 años los cristianos no católicos en Bolivia representaban más o menos el 5% de la población boliviana. 5%. Es decir, de cada 100 bolivianos, 5 se identificaban como creyentes no católicos. Hoy en día, dependiendo de la ciudad, se está hablando entre el 20 al 25% y en algunos lugares hasta 30% de personas en nuestra población que se identifican como cristianos no católicos. ¿Sí? Entonces, es un paso acelerado. 120 años de cristianismo llegaron al 5%. 20 años de cristianismo llegaron al 25%. Estamos viendo una relativa aparente prosperidad de la iglesia en nuestra región, al igual que Jonás lo veía en el reino de Israel. A pesar de su prosperidad, el pueblo de Israel no hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Y hoy, a pesar de su crecimiento y abundancia, la iglesia no es necesariamente conocida en el mundo por ser una institución que refleje los valores más básicos de la fe cristiana. Y aquí está nuestro primer mea culpa. Porque hace 20, 30 años, si tú decías soy evangélico, significaba algo. Hoy en día decir soy evangélico es como ponerte un rótulo que puede significar muchas cosas. Porque si bien hemos crecido en cantidad, no siempre se ha reflejado en nuestra calidad de vida y en nuestro impacto social. Igual que el reino de Israel, que en esa época era próspero, pero decidió, si ustedes lo leen en 2 Reyes 14:24, hablando del tiempo de Jonás, decidió no hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Lamentablemente, a veces nosotros caemos en lo mismo. Nos va bien, nos va bien, nos va bien, pero en el camino empezamos a adorar el éxito y nos olvidamos de adorar al Dios que nos trajo el éxito. ¿Amén? ¿Vamos bien? Jonás fue enviado a predicar la verdad, ahí está, bueno, perdón la redundancia, la verdad del Dios verdadero a un pueblo altamente hostil, un pueblo que estaba interesado en la destrucción de Israel. Hoy Jesucristo nos envía a anunciar su mensaje de salvación a un mundo altamente hostil a nuestra fe, un mundo que en muchas ocasiones busca la desaparición de la iglesia. Y esto es verdad, no es una hipérbole,
no es una metáfora, es verdad. Hay fuerzas en nuestro alrededor cuya misión expresa es buscar la desaparición de la iglesia. Si bien tal vez no cerrar la iglesia, pero limitar la iglesia al punto que la iglesia no tenga voz ni acción en la sociedad. No estoy hablando solo de Bolivia, estoy hablando del contexto mundial, por lo menos del contexto del mundo occidental. Europa, las Américas, hay ONGs, hay instituciones, hay proyectos multinacionales cuya misión expresa es eliminar la fe de la sociedad. Entonces, existe, es real y tenemos que estar apercibidos, tenemos que darnos cuenta que esto sucede. Ahora, Dios nos está mandando a llevar su mensaje de amor y salvación dentro de ese mundo que es hostil hacia la fe. Dios no está llamando a tomar las armas y a ir y a avasallar. Dios nos está mandando a mostrar su palabra, su amor, a seguir el ejemplo de Jesucristo, de los apóstoles. Amén, iglesia. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, espero que con eso entendamos por qué la misión de Jonás es similar a nuestra misión hoy y tiene importancia y relevancia para nosotros. Entonces, continuamos. Vale la pena también recordar esto. Jonás no estaba interesado en hacer la voluntad de Dios y decidió huir de él. Pero Dios no estaba interesado en renunciar a Jonás ni en destruir a Nínive. Así que Dios utilizó las circunstancias para enseñar a Jonás una lección de misericordia y humildad. Esta lección Jonás la aprendió en el vientre del pez. Entonces hemos repasado un poquito los anteriores 2 domingos. La misión de Jonás y la caída de Jonás en el vientre del pez. Con eso entonces entramos al capítulo 3 del libro de Jonás y vamos a ver algunas lecciones que Dios nos da con Jonás fuera del pez, Jonás devuelto a la vida, Jonás devuelto a tierra. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Acuérdate esa descripción de Nínive, por favor. Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. El hebreo ahí tiene una connotación de decir que Nínive era una ciudad que era muy valiosa para Dios. ¿Sí? Dios se acordó de Nínive en su corazón y vio el valor de esa ciudad. No por lo que Nínive era, sino por la cantidad de gente que estaba ahí, perdida, sin Dios y sin esperanza. Hombres, mujeres, niños, ancianos, cientos de miles de personas totalmente enajenados de la presencia de Dios. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa es la profecía de Jonás. Eso es todo lo que Jonás dijo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Profeta elocuente Jonás, ¿no? Bueno, vamos a notar algunos detallitos de estos primeros 4 versículos, ¿sí? Primero, Dios, tras rescatar a Jonás de la tormenta por medio del pez, lo devuelve al punto inicial del viaje. La misión de Jonás no había cambiado. Lo que cambió fue la vida de Jonás. ¿Me están siguiendo? Jonás se fue a dar un tour y cuando terminó su tour, su misión no había cambiado. Pero Dios usó esto para cambiar su vida. Muchas veces nos pasa lo mismo. Dios viene y te dice: quiero que me sirvas de esta manera. Dios viene y te dice: quiero que perdones a tal persona. Quiero que X, Y o Z. Y tú como Jonás le dices: no, gracias, me voy a dar un tour. Y te das todo el tour por el mundo igual que Jonás. Y cuando terminas de dar toda la vuelta te encuentras que terminaste donde habías empezado. Y Dios te estaba esperando. Ahora sí. Ok. El viejo Jonás prefería huir de Dios que predicar en Nínive. Pero ahora aprendió a obedecer a Dios. Hay varias razones por las que tal vez Jonás no quería predicar en Nínive. La primera es que por ahí le daba miedo. Era una ciudad hostil y era una cultura agresiva. Los asirios
no eran gente amable. ¿Sí? Sennacherib, el rey de los asirios, tenía una costumbre interesante. Cuando él llegaba a un pueblo, le pedía que se rinda. Si el pueblo no quería rendirse, lo asediaba, es decir, lo cercaba y no dejaba que entre agua ni comida. Cuando ya estaban desesperados, abrían la puerta. Pero como no se habían rendido, Sennacherib entraba con su ejército, masacraba a la gente, esclavizaba a los que podía, agarraba a los líderes, los colgaba y les abría la pancita en vivo y los dejaba ahí a que se mueran. Ahí es donde Dios mandó a Jonás. Eran pueblos bárbaros, agresivos, salvajes. Jonás tal vez tenía miedo. Y Jonás tenía otro miedo. Un miedo era qué pasa si voy y no me hacen caso y me liquidan. Y el otro miedo es qué pasa si voy y me hacen caso y Dios los salva. Porque ¿realmente quieres que Dios salve a ese tipo de gente? Pero ¿qué decía hace rato en la alabanza, Diego? Dios no nos ama por lo que hacemos. Hacemos porque Él nos ama. Los asirios no conocían a Dios. ¿Cómo iban a amar? Necesitaban encontrarse con el amor de Dios para dejar de hacer lo que hacían. ¿Me entiendes? Esas personas que tú dices, ¿cómo Dios va a salvar a fulano de tal? Es porque esa persona es así porque no tiene el amor de Dios. Y para dejar de ser así, tiene que encontrarse con el amor de Dios. Y a veces la única persona que puede llevar eso a esa persona eres tú. Eres tú. No sé si me doy a entender. ¿Amén? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces Jonás no quería ir porque tenía miedo de que se salven y tenía miedo de que no le hagan caso. Era perder para Jonás. Pero Dios tenía otras ideas. El anuncio de Jonás es interesantísimo. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jonás? En 5 días la ciudad será destruida. En el hebreo, 5 palabras. Toda la profecía de Jonás en hebreo son 5 palabritas, nada más. Esta es la única ocasión en todo el Antiguo Testamento en la que se registra un profeta hebreo entrando a una ciudad pagana a anunciar el mensaje de Dios. Jonás es un caso único. Imagínate, de entre todos los profetas, Dios se le ocurre escoger a Jonás. ¿Por qué no mandarlo a Isaías, que ha escrito 66 capítulos, que ha visto el cielo abierto, que ha sido purificado por el Espíritu Santo con un carbón ardiente? ¿Por qué no enviar a Jeremías, que ha escrito 2 libros? ¿Por qué no enviar a Oseas, que demostró que estaba dispuesto a pagar hasta las últimas consecuencias por el Señor? ¿Por qué mandar a Jonás? Es una pregunta que solo Dios tiene la respuesta, pero esa pregunta es importante para nosotros. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no lo mandas al pastor o al Diego? Mira, el Beto es más alto, de ojos verdes, le van a escuchar mejor que a mí. Y Dios dice, no, yo te he dicho a ti. Yo te he dicho a ti. Y si yo te he dicho a ti, es porque tú puedes. Es porque yo te he escogido. ¿Amén? Amén. Ok, bueno. Entonces Jonás entra y manda su anuncio súper simple. Quiero que te das cuenta que Jonás no les dice, arrepiéntanse. Jonás les dice, van a ser destruidos en 5 días, chao. No les da salida, no les da opción. En otras palabras, Jonás va y obedece a Dios a regañadientes. ¿Conoces esa palabra? Jonás va y obedece a regañadientes. Si tú lees la charla entre Dios y Jonás al principio del libro, Dios le dice que no quería destruir a Nínive, que vaya y les diga que se arrepientan. Al principio de este capítulo, Dios otra vez va y le dice a Jonás, anda y dales el mensaje que te he dado. Pero Jonás no les dice arrepiéntanse, ¿eh? Jonás no les dice pídanle perdón a Dios para ser salvados. Jonás viene y les dice se van a destruir en 5 días. Ya, Señor, les dije. Jonás obedece a Dios a regañadientes. Casi te puedes imaginar a Jonás predicando el mensaje de la peor manera posible, con la expectativa de que los ninivitas no le obedezcan y sean destruidos.
¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Cuando Dios te manda a hacer algo y después de dar tu tour y que el pez te vomite y estar en el punto cero otra vez y darte cuenta que no le has podido hacer el quiebre a Dios, y a Dios te voy a hacer caso. Ya pues ni modo, le voy a decir que venga a la iglesia. Oye, el domingo hay iglesia, a ver si vienes. Ya le he invitado, pastor. Mejor ni les digo a los líderes del grupo de conexión, ¿no? A regañadientes. Obediencia a regañadientes. De malas ganas. Jonás pensó, bueno, si no voy y les digo a los de Nínive, me va a comer otro pez. Iré y les diré, pues ni modo, ¿qué les voy a decir? Se van a morir changos. Nos pasa lo mismo a veces, ¿sí o no? Aprendemos la lección que es mejor obedecer a Dios, pero no terminamos de empaparnos del amor de Dios. Seguimos viendo con nuestros lentes en vez de los lentes de Dios. Seguimos viendo desde nuestra perspectiva en vez de ver desde la perspectiva de Dios. Amén, iglesia, ¿estamos acá? Amén. Amén. Por ejemplo, cuando Dios nos manda a mostrar amor a una persona o grupos de personas a los que no queremos amar, y cuando al final obedecemos, muchas veces lo hacemos de tal manera que casi esperamos que las personas no nos crean. Cuando tienes que ir a pedir perdón a alguien a quien no quieres pedir perdón. Cuando te toca sentarte en la mesa con personas que no te caen bien. Cuando debes compartir con personas de una convicción política, religiosa o sexual diferente a la tuya. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eres del Wilstermann y te invitan a cenar los del Bolívar. Nos cuesta amar. Nos cuesta ver más allá de nosotros. Así que somos medio Jonásitos. Y así como Jonás hace su misión y su obediencia a regañadiente, nos hallamos haciendo lo mismo, obedeciendo a regañadientes, casi esperando cumplir con Dios, pero que las personas no nos crean, no nos tomen en serio. Y entonces continuamos y vemos qué pasa. Y los ninivitas, ¿qué hicieron para la frustración de Jonás? Los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Te acuerdas que Jonás no les dio opción? Les dijo: van a morir. Entonces el rey toma las cosas en sus propias manos y dice: haremos lo posible para que esto no suceda. Pobre Jonás, ¿no? Todo le salía al revés. Bueno, vamos a ver un poquito la reacción de las personas de Nínive, ¿sí? Ante la proclama de Jonás, la gente de Nínive se arrepiente. ¿Te imaginas la sorpresa de este profeta rebelde? ¿Te imaginas la sorpresa de Jonás cuando los ve arrepentirse? Jonás hizo su trabajo lo peor que podía, esperando que su anuncio fracase. Pero para su sorpresa y decepción, el Espíritu de Dios estaba activo a pesar de la mediocridad del profeta. Y la gente de Nínive se arrepiente. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que Dios no depende de ti? Vamos a hacer una cosa: si Dios depende de ti, levanta la mano. ¿Quién fue? Ya. Dios tenía un plan para Nínive y Dios quería hacer su plan a través de Jonás. Ya está. No dependía de que Jonás lo haga bien o lo haga mal. El Espíritu de Dios estaba activo, no por Jonás, sino a pesar de Jonás. ¿Estamos aquí? Amén. Pero qué triste decir que Dios tiene que hacer su trabajo no
por ti, sino a pesar de ti. ¿No ve? ¿Sí? Es como cuando dicen, salió bien a pesar de. Y no dicen, salió bien por. Hay una diferencia grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te imaginas cuando llegues al cielo y Dios te diga, salvé a Nínive a pesar de tu mala gana? ¿Tus hijos vinieron a la iglesia a pesar de tu mal ejemplo? Etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los ninivitas? Muestran desde su cultura acciones de arrepentimiento. Es decir, los ninivitas no solo se arrepienten de palabra, sino que se arrepienten de hecho. Lo que dice que se rasgan las vestiduras y se echan ceniza y declaran duelo y declaran ayuno y etcétera, etcétera, etcétera. Era la manera de la época de demostrar con sus acciones que su arrepentimiento era genuino. En el Nuevo Testamento hay otros ejemplos de eso. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de Zaqueo? ¿Sí? Zaqueo era una persona chiquitita, un bajito, que quería ver a Jesús. Y Jesús estaba entrando a la ciudad. Y Zaqueo se sube a un árbol para poderlo ver. Y Jesús lo mira y dice, Zaqueo, he venido por ti hasta aquí. Vamos a ir a comer a tu casa, Zaqueo. Y Zaqueo, wow, yo solo vine a ver de curioso el show. Y ahora el Señor se va a mi casa. Y Jesús entra a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo se encuentra con Jesús. Y Zaqueo dice, toda mi fortuna la he hecho en plan de estafas. Voy a devolver lo que he robado. Voy a resarcir el daño que he hecho. Una muestra de arrepentimiento. ¿Estamos bien? Hay una diferencia entre remordimiento, vergüenza y arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento conlleva acción. Ahora, para que no se duerman, digan fuerte conmigo, a ver, acción. Acción. El verdadero arrepentimiento conlleva acción. No es el arrepentimiento, perdón papito, si nunca más, lo prometo. Esta última vez, último fin de semana. Sino que es decir, Señor, me doy cuenta, quiero cambiar, quiero actuar de otra manera. Voy a decidir empezar a cambiar mi vida, ayudado por tu Espíritu Santo. Amén. Los ninivitas se arrepienten, hacen señales de arrepentimiento, les cuesta algo el cambio. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto les duró el arrepentimiento a los ninivitas? Es tema ajeno a la historia de Jonás, porque sabemos que Nínive, años después, conquista Israel y lo destruye, y eran igual de barbaritos que en las épocas de Jonás. Y más o menos 200 años después, Dios envía al imperio babilónico a destruir al imperio asirio. Y hay otro profeta en la Biblia que se llama Nahum. Si no sabes qué ponerle a tu hijo, le puedes poner Nahum. Nahum profetiza que Nínive iba a ser destruida. Y se cumple, Nínive es completamente arrasada y queda completamente abandonada. Pero en ese momento de Jonás, los ninivitas se arrepintieron y sabemos que por lo menos ganaron 200 años más. Lo que iba a ser destruido hoy duró 2 siglos. ¿Estamos acá? Amén. Pero qué triste que el arrepentimiento se haya quedado en ese momento y no haya transformado la vida de los ninivitas. ¿Para qué sirvió la misión de Jonás entonces? Es una pregunta importante. Después de todo esto, ¿para qué sirvió? O sea, Jonás llegó, la gente de Nínive se arrepintió, Jonás se fue y años después los de Nínive volvieron a lo mismo. ¿Para qué sirve entonces, pastor, si siempre vuelve a lo mismo? ¿No ve? O tal vez tú tienes que dejar de volver con ella, pues, si no cambia. Pero bueno, ¿para qué sirvió la misión de Jonás? Vamos a ver al final del capítulo 3. Jonás 3:10. Al ver Dios lo que hicieron los ninivitas, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios cambió de parecer
y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El destino de Nínive, ¿te acuerdas? Te dije que te acuerdes cómo era Nínive. Les dije que al principio de este capítulo de Jonás, Dios describe a Nínive. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice Jonás de Nínive? Era una ciudad grande e importante. Una ciudad grande y de mucha importancia. El destino de Nínive, una ciudad grande y de mucha importancia, iba a ser la destrucción absoluta. Pero, gracias al anuncio de Jonás, esa ciudad fue rescatada. Esa es recompensa suficiente y razón válida para la misión de Jonás. ¿Sí o no? Recompensa suficiente y razón válida para la misión de Jonás. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Más allá de eso, en Jeremías, Dios le está hablando a Israel y dice: en un momento puedo hablar de arrancar y derribar y destruir una nación o a un reino. Ese es Dios. En un momento yo puedo decir: chao. ¿Y quién se va a oponer? Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. O sea, Dios no hizo nada contrario a lo que Él siempre dijo que venía haciendo. Y en otras palabras, en sencillo, esto es lo que Dios está diciendo, ¿sabes? La justicia de Dios, la santidad de Dios, requiere que la maldad sea castigada. ¿Estamos aquí? La justicia, la santidad de Dios requiere que la maldad sea castigada. Pero el amor de Dios provee oportunidades de salvación. No sé si me entiendes. Si Dios fuera un juez justiciero, todos estaríamos chao. Pero su amor por nosotros, su amor de papá, hace que Él vez tras vez tras vez nos provea oportunidades de salvación. El otro extremo con el que hay que tener cuidado es que Dios no es un Papá Noel tampoco. Amorosito, todo vale, todo está bien, medio hippie Dios, ¿no ve? Con sus flores y sus arcoíris y sus tréboles. Dios es Dios. Tarde o temprano su justicia se cumple. Pero Dios no está en el afán de ir ejecutando su justicia, está en el afán de darnos oportunidades de cambiar nuestra vida. Apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 3 que Dios no retarda su promesa, como algunos la entienden por tardanza, hablando de la segunda venida de Cristo, sino que es paciente esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribe y dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos conozcan la salvación. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y eso incluye a Nínive, y eso incluye a todas las personas del mundo hoy. A todos. ¿Por qué Dios no le castiga? Porque está esperando, está siendo paciente, está queriendo que lo conozca. Amén. Entonces, Dios siempre fue así. Dios siempre fue así. Su advertencia está ahí. Si no cambias de camino, este es el resultado. Si no cambias de camino, este es el resultado. Está esperando que cambies de camino. Como un papá con sus hijos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces papás, si haces eso, te va a ir mal? No hagas, te va a ir mal. No hagas, te va a ir mal. Y luego, te ha ido mal, ¿no ve? Mejor escucha a papá antes de que te vaya mal. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok, un par de detalles más, ya estamos acabando. A ver. Nos haremos algunas preguntas acerca de Jonás. Si el anuncio desganado y mediocre de Jonás fue suficiente para que la nación de Nínive se arrepienta, ¿te imaginas lo que habría sucedido si Jonás lo hacía de verdad con ganas? Si la mediocridad y desgano de Jonás fue suficiente para salvar a la ciudad, ¿qué pasaba si Jonás entraba con ganas, con amor, con convicción? Jonás simplemente anunció una posible catástrofe, no hizo más. Anunció una catástrofe.
Eso fue suficiente para que los ninivitas tuvieran temor y buscaran ser salvados de ese evento. Acuérdate que Nínive no buscó una salvación futura, buscó ser salvados de ese evento, nada más. Ellos no querían ser destruidos. No fueron destruidos, se volvieron a la vieja vida. ¿Qué hubiera sucedido si Jonás aprovechaba la ocasión para presentarles a Dios? Para decirles, no sean solo salvados de este evento, sean salvados de su destino de destrucción futura. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? A pesar de su paganismo, la gente de Nínive llevaba dentro de sí una conciencia acerca de Dios. ¿Sabías que todo ser humano en el fondo tiene la misma conciencia que le permite responder al mensaje divino? Ahora, fácil pues, como en tarea de colegio, ¿no ve? Aplica para ti. ¿Sí? ¿No ve? Aplica para ti. Y si le pusieras ganas a mostrar el amor de Dios, a presentarle a Dios a las personas, no solo decirle cuando estás en crisis matrimonial, acércate a Dios y salió la crisis matrimonial y volvemos a la vieja vida. Se va a decir, ya salió de la crisis matrimonial, ahora quédate en una situación de relación con Dios. Amén. ¿Me entiendes? Sí. Pero requiere amor, presentarle a Dios a las personas y recordar que no importa quién sea, qué tan terrible sea, tiene una chispa divina que le da la oportunidad de responder a Dios. Amén. ¿Estamos acá? Se están aburriendo de Jonás, creo. Entonces, para que no se aburran, vamos a hacer lo que ya es nuestra costumbre con Jonás. Pónganse de pie, por favor, me van a ayudar. Vamos a leer las aplicaciones de Jonás. Como siempre, yo leo la primera parte y ustedes me ayudan con la segunda, ¿de acuerdo? Ok. A la 1, a las 2 y a las 3. A pesar de que Jonás era un profeta orgulloso, rebelde y falto de amor, Dios no lo desahució, sino que le dio una nueva oportunidad de cumplir su misión. Ahora ustedes. Número 2. La lección del pez fue suficiente para que Jonás decida obedecer a Dios. Sin embargo, no fue suficiente para que Jonás realmente llegara a amar a Dios hasta el punto de cumplir su misión con convicción. Él lo hizo a regañadientes. Les toca. ¿Cuántas veces nosotros, para ser rescatados de las consecuencias de nuestra desobediencia y orgullo, terminamos por obedecer, pero al igual que Jonás, lo hacemos a regañadientes? Ok. A pesar del desgano de Jonás, Dios usó su mensaje para llevar a Nínive al arrepentimiento y rescatar esa gran ciudad. Sin embargo, es necesario preguntarse qué hubiera sucedido si Jonás realmente se tomaba en serio su misión. Les toca. Igualmente Dios puede hacer grandes cosas a pesar de nuestra falta de compromiso. Al final de cuentas, con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los que transforman a las personas. Pero Él dice que Dios tenga que trabajar a pesar nuestro en lugar de hacer a través de nuestra vida. Ok, la última. Los ninivitas, un pueblo pagano e ignorante de Dios, demostraron tener suficiente humildad espiritual como para temer a Dios y arrepentirse. Al contrario, Jonás y el pueblo de Israel se mantuvieron duros en su corazón y rebeldes a Dios. Años después, Dios usó esta misma Nínive para castigar la dureza de Israel. Les toca hasta donde se puede, creo que está un poquito cortado, pero les toca. ¿Cuántas veces el mundo actual que no reconoce a Dios está pronto a arrepentirse y a prestar perdón y misericordia, mientras los cristianos persisten en endurecer su corazón y rechazar a Dios? Ya está, y me toca a mí lo último. Algunas veces Dios usa ese mismo mundo para llevar a la iglesia a una postura de arrepentimiento. Así como Jonás fue duro contra Nínive y Nínive se arrepintió, años después, cuando el corazón de Israel estaba endurecido, Dios utilizó a Nínive para enseñar una lección a Israel. A veces a nosotros nos resulta que por nuestra dureza de corazón,
falta de amor, Dios tenga que usar a personas de afuera para enseñarnos lecciones valiosas. ¿Estamos acá? Concluimos entonces. La historia de Jonás no concluye aquí. Aún queda una lección más que aprender junto al profeta rebelde. Sin embargo, hoy nos toca irnos respondiendo esta pregunta. Cuando Dios nos invita a cumplir una misión celestial, ¿iremos con pasión y gratitud? ¿O al igual que Jonás, iremos a regañadientes? El destino de nuestra nación puede reposar sobre la respuesta a esta importante pregunta. La primera pregunta es, ¿irás o no irás? Capítulo 1. ¿Amarás o no amarás? Capítulo 2 de Jonás. ¿Realmente quieres entrar a la barriga de un pez para convencerte de ir? Y capítulo 3. Cuando ya estás listo para ir, ¿vas a ir con pasión, con amor, con entrega o vas a ir a regañadientes? Recuerda que mucho de lo que venga adelante puede depender de nuestra respuesta a esta sencilla pregunta. Amén. La última semana aprenderemos la cuarta lección de Jonás. Pero ahora oremos, ¿les parece? Dios mío, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque de este librito tan chiquito de Jonás, Señor, tú nos puedes enseñar tantas lecciones tan valiosas, amado Dios. Gracias porque tú nos enseñas que tú no te rindes con nosotros, tú no nos abandonas, tú no levantas la mano con nosotros, sino que nos esperas, nos diriges, nos aceptas, nos renuevas y nos restauras, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que la misión no depende de nosotros, depende de ti. No es en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, ni siquiera es en nuestras ganas. Es en el poder de tu Espíritu Santo y en la fuerza de tu palabra, Señor. Pero Dios, gracias también por recordarnos que a pesar de que tú no dependes de nosotros, tú quieres trabajar con nosotros. Tú nos invitas a ser parte de tu obra. Permítenos, Señor, aceptar esa invitación con gratitud, con amor, con pasión, con entrega y servirte a ti, Señor, servirte a ti y ser un reflejo de tu amor en un mundo que tanto lo requiere. Te damos gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Diego Valdés del directorio de la Iglesia Génesis. Te agradezco por haber visto este video. Si te ha gustado nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Génesis Cochabamba. Haz clic en el botoncito de la campanita, te suscribes y te salen las notificaciones de todo el contenido que vamos a ir subiendo. Bendiciones, gracias.